Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como el Celote de Jerusalén. Esta noche quiero analizar con todos ustedes el libro de Apocalipsis, capítulos 7 y 14, el cual tienen como tema central los 144.000 sellados. Cuando leemos el capítulo 7, se menciona en el versículo, permítanme, versículo número 4. Dice que el apóstol Juan, estando en la visión, dice que oyó, que se menciona el número de los sellados y que decía 144.000 sellados. Se mencionan las 12 tribus de Israel, a excepción de la tribu de Dan, la cual es una tribu desheredada por motivo de que incurrieron en apostasía. Esa información ustedes la pueden encontrar en el capítulo 18 del libro de los jueces. En el versículo número 9 del capítulo 7 dice que después de oír, dice que miró y que había una gran multitud. Dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y que estos tenían en sus manos palmas. Y comenzaban a moverlas y empezaban a dar gracias tanto al Dios Padre como al Cordero. Ahora, se menciona que son de las 12 tribus de Israel. Vamos a entenderlo, cómo es que nos está diciendo esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se narra la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer pues le da el agua. Y Jesucristo le menciona que esta mujer había tenido 5 esposos y que el actual no era el esposo de esta mujer. Ella se queda sorprendida y le dice, Señor, percibo que eres profeta. La mujer era samaritana y le dice a Jesucristo que ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, pero nuestro padre Jacob adoraba aquí en este pozo. Jesús le dice que vendrá el tiempo en el cual ya no se adorará al Dios Padre ni en Jerusalén ni en Samaria. Jesucristo es muy claro en el capítulo número 4, versículo 21, y le dice muy claramente a esta mujer, la salvación viene de los judíos. Es una información muy clara. Ejemplos. Jesucristo era judío. Sus 12 apóstoles eran judíos. El apóstol Pablo era judío. Los judíos descienden del patriarca Abraham. En el capítulo número 9 del Génesis se habla de la maldición de Canaán, en la cual Cam vio o descubrió la desnudez de su padre. Dice que al siguiente día Noé, cuando se enteró lo que su hijo Cam le había hecho, maldijo a Canaán, que era uno de los hijos primogénitos de Cam, era su nieto prácticamente. Noé maldijo a Canaán y a toda su descendencia, mientras que bendijo a Jafet, dice, engrandezca Dios a Jafet, y dice que sea Jehová el Dios de Sem. A Sem le nacieron muchos hijos e hijas, y entre su descendencia uno llamado Tare. Tare fue padre del patriarca Abraham. De Sem viene el adjetivo semítico. De allí que se dice que los judíos son semitas, son semíticos. Abraham recibió la promesa de parte de Jehová que a su descendencia se le daría pues, toda la tierra. Y era solamente los descendientes de Sem los que adoraban a Jehová. O sea, ni los de Jafet ni los de Cam adoraban a Jehová. Cuando Jehová se le aparece a Moisés en Madián y le comienza a hablar en una zarza de fuego, se menciona en el Éxodo capítulo 3 versículo 6, Jehová mismo le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué nos da a entender? Que Jehová era
no era Dios de todos, o sea, era un Dios de ciertas personas en específico. El patriarca Abraham tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Ismael, que fue su primogénito producto del matrimonio con Agar. Y después vino Isaac, quien dio a luz a Jacob. Y a Jacob se le cambió posteriormente el nombre por Israel. Todos los pueblos de Medio Oriente, los árabes, Jordania y todos ellos, se les conoce como ismaelitas, porque son descendientes directos de Ismael, o sea, en carácter cosanguíneo. Pero los descendientes de Ismael no podían ser herederos de la promesa, y Jehová no podía ser Dios de los descendientes de Ismael. O sea, Jehová era Dios de Abraham, de Isaac, con quien comienza la descendencia, y de Jacob. O sea, no era Dios de nadie más. En la carta a los Gálatas, en los capítulos 3 y 4, el apóstol Pablo hace mención a los cristianos. Los Gálatas vivían en Galacia, o sea, en Asia Menor, en el actual Turquía. Ellos eran gentiles. Gentil era como se le nombraba a los no judíos, y era la mayoría de los gentiles quienes habían ejercido fe en Cristo. Si ustedes leen los capítulos 3 y 4, allí encontrarán que ahora son hijos. O sea, ya no son extraños, ahora son hijos de Dios, ahora son Ben Elohim, que en el hebreo significa hijos de Dios. Y son herederos de la promesa mediante ejercer la fe en Cristo. Jesús le dijo a la samaritana que el Dios del Antiguo Testamento busca a personas que lo adoren, o sea, en espíritu y en verdad. Y fue justamente con Cornelio que se abre la puerta para que los gentiles también sean herederos de la promesa. Son, como el apóstol Pablo lo menciona, un olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural. No existe la teología del reemplazo. O sea, Jehová no abandonó a los judíos por quedarse con la iglesia cristiana. Eso no es así. El muro que construyó Nehemías es también una representación del muro de la Nueva Jerusalén, registrada en Apocalipsis capítulo 21. La salvación viene de los judíos. Jesús era judío y la promesa fue dada a Abraham, padre de quien descienden los judíos. Los 144,000, ¿cuándo comienzan a ser sellados? Tenemos que entender cómo es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es cronológico. O sea, no empieza en un capítulo y termina en otro. O sea, tiene capítulos que van entrelazados. Por ejemplo, el capítulo 10 va de la línea en el tiempo con el capítulo 13. Después entra lo que es el inicio del 12 y después entra en la mano, en una línea cronológica, el capítulo 11. O sea, no va en línea recta. El libro de Apocalipsis nunca ha sido sellado. O sea, le dijo Jesucristo a Daniel, no selle las profecías de este. Le dijo Jesucristo al apóstol Juan que no sellara esta profecía, o sea, la revelación de Apocalipsis. Y siempre ha estado pujante. Comparémosla con Daniel. ¿Qué le dice el ángel a Daniel? Dice, Daniel, selle estas palabras. Dice, la profecía queda sellada hasta el tiempo del fin. Daniel fue sellado, Apocalipsis no. Apocalipsis es una representación simbólica y figuras que los cristianos entendían a plenitud a qué se refería. Ellos no andaban con dimes y diretes, no andaban con nuevas luces. Ellos no eran víctimas de su imaginación, porque el peor enemigo de la Sagrada Escritura es la imaginación humana. De allí que ha existido una serie de doctrinas contrarias, y el libro de Apocalipsis es el libro más desvirtuado de toda la palabra de Dios, porque los hombres se han dejado guiar por su imaginación, cuando es Jehová a quien pertenece la interpretación. Ahora bien, ¿cuándo comienza el sellado de los 144,000?
Los invito a que se dirijan al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, al cual le voy a dar lectura. Dice la versión Reina Valera 1995. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, dice, sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo decía que los cristianos ya habían sido sellados. Estas son palabras a los efesios. Los efesios, en su mayoría, eran gentiles, eran no judíos, pero también había judíos naturales nacidos en Israel que vivían con ellos. En el caso de Apocalipsis, escúchenlo y léanlo con muchísima atención. En el capítulo 7, versículo 4, dice que Juan oyó, que se dice 144,000 y de las 12 tribus, excepción de la tribu de Dan. Y dice en el 7 que vio, después vio una gran multitud. Y sí, son ellos, son los 144,000. Las personas que aparecen con las ramas de olivo en las manos no es otro grupo, un grupo diferente como muchas pseudo religiones lo han querido interpretar o lo quieren hacer ver. El apóstol Juan lo escribió a plenitud. Él escuchó, dice que eran israelitas. Sí, israelitas naturales, pero también gentiles que habían sido injertados en el olivo silvestre. Y es precisamente ese olivo sobre el cual menciona nuestro Señor Jesucristo de la siega. Dice que los segadores son los ángeles, son los que separan el trigo de la cizaña. Porque estos 144,000 van siendo marcados uno por uno. En el quinto sello de Apocalipsis se menciona que se vio las almas de todos los que habían muerto a causa de Cristo. Recuerden, en el libro de Apocalipsis comienza y en los primeros casos se menciona Antipas, el testigo fiel, el cual fue quemado vivo por no aceptar la marca de la bestia. Porque en aquel entonces, pues los cristianos no les metían un chip en la mano, no les marcaban un número como en los campos de concentración. Simplemente tenían que hacer algo muy sencillo. Inclinen la cabeza y adoren, no tienen que hacer nada más. O sea, no era la gran cosa. ¿Quieren que les demuestre cómo Apocalipsis habla respecto a este asunto? Que realmente la marca de la bestia no es un chip, sino que es un acto de aceptación y de adoración. En el mismo capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 6 dice lo siguiente. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el versículo 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí es muy claro, el ángel está anunciando el evangelio. O sea, lo está escuchando, lo está anunciando desde el cielo y todas las naciones en el mundo lo escuchan. Se escuchan la voz de este ángel que está hablando. Esto va de la mano con la profecía de y salió de Jerusalén la palabra de Jehová, registrada en Isaías. En Isaías capítulo 2, versículo 3, en la parte final dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jehová le va a hablar al mundo entero desde el cielo y todos lo van a escuchar, para que aquellos que son ateos y dicen yo nunca he visto a Dios o nunca lo he escuchado, ahora lo van a escuchar. Pero aunque lo escuchen, como quiera adorarán a la imagen de la bestia.